Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal, el principio pro persona. Imagina que estás en una situación complicada. Te detienen sin motivo, o en tu trabajo te niegan un derecho, o simplemente te enfrentas a una autoridad que parece tener todo el poder en sus manos. Ahora piensa, ¿quién te protege? ¿Qué herramienta existe en la Constitución que garantiza que, sin importar la circunstancia, tu dignidad y tus derechos estén primero? Esa herramienta se llama principio pro persona. Y hoy vamos a entender qué significa, de dónde viene, y lo más importante, cómo se aplica en la vida real. El principio pro persona es una regla fundamental en materia de derechos humanos en México. Está en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la Gran Reforma de 2011 en derechos humanos. Su redacción dice, en pocas palabras, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de interpretar las normas sobre derechos humanos siempre de la manera más favorable a las personas. Esto significa que si hay dos posibles interpretaciones de una ley, de una norma, de un reglamento, o incluso de la Constitución misma, debe aplicarse la que más proteja a la persona. En otras palabras, cuando hay duda, el Estado debe ponerse del lado de los derechos humanos del ciudadano, origen y sentido. Para entenderlo mejor, pensemos en lo siguiente. El Estado y sus autoridades tienen poder, mucho poder. Pero ese poder debe tener límites, y esos límites están en los derechos humanos. El principio pro persona nace como un escudo para las personas frente a las interpretaciones rígidas o restrictivas de la ley. No es nuevo, viene del derecho internacional, especialmente de los tratados de derechos humanos, y ahora está integrado en la Constitución mexicana. La lógica es sencilla. Si el Estado puede decidir entre interpretaciones, debe elegir la que te favorezca. Si existe una norma nacional y un tratado internacional que protege mejor tus derechos, se aplica la que sea más benéfica. Si hay una duda entre castigar o proteger, debe elegirse proteger. Un ejemplo cotidiano. Imagina que trabajas en una empresa y surge un conflicto laboral. El patrón dice, la ley laboral no dice claramente que tengas derecho a este beneficio, así que no te lo doy. Tú respondes, sí, pero hay un tratado internacional firmado por México que protege el derecho al salario justo y a condiciones laborales dignas. ¿Qué pasa aquí? Gracias al principio pro persona, el juez o autoridad debe elegir la interpretación que más te favorezca. En este caso, aplicar el tratado internacional y garantizar tu derecho. Otro ejemplo. Una persona indígena es acusada de un delito. La ley no obliga a darle un traductor, pero un tratado internacional sí lo prevé. Con el principio pro persona, la autoridad debe garantizarle un intérprete para que entienda el proceso en su lengua. De lo contrario, se violarían sus derechos. En la vida real, el principio pro persona no es teoría, se aplica en casos reales todos los días. 1. Derechos laborales. Cuando la Ley Federal del Trabajo se interpreta junto con convenios internacionales de la OIT. 2. Derechos de las mujeres. Cuando se comparan las leyes nacionales con tratados como la Convención de Belém do Pará, para garantizar una vida libre de violencia. 3. Derechos de los migrantes. Cuando se deben aplicar normas nacionales junto con tratados internacionales que protegen su dignidad. 4. Procesos penales. Donde, si hay ambigüedad, la interpretación siempre debe proteger al acusado y no favorecer abusos de autoridad. En resumen, este principio baja del papel a la vida real y toca la vida de todos, aunque no nos demos cuenta. Aquí está lo más importante. El principio pro persona no es solo una regla jurídica, es una forma de ver la justicia. Nos enseña que la ley no puede ser usada como excusa para limitar derechos. La interpretación más humana debe estar siempre por encima de la interpretación fría. La dignidad de la persona está al centro, no el poder del Estado. Aprender esto cambia nuestra forma de relacionarnos con la ley, deja de ser un enemigo incomprensible y se convierte en una herramienta para defendernos. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, eso no está claro en la ley, o la norma no lo menciona, recuerda, el principio pro persona es tu aliado. Si hay duda, la autoridad debe elegir la opción que más te proteja. Tu dignidad siempre va primero. Porque al final, el derecho no existe para complicarnos la vida, sino para garantizar que cada persona pueda vivir con respeto,
libertad y justicia. Este aprendizaje es poderoso. El principio pro persona nos recuerda que, incluso frente al poder del Estado, tus derechos no son negociables. No es teoría, es práctica. Es tu escudo en la vida diaria. Así que, conócelo, compártelo y defiéndelo. Porque un pueblo que sabe que sus derechos van primero, es un pueblo que nunca será silenciado. Suscríbete a Biblioteca Jurídica Leal en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Comparte este video y déjanos tu experiencia en los comentarios.